Hola, muy buenas tardes a todos, a todos, bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos nuevamente aquí en una clase del Instituto IACE. Hoy día vamos a trabajar en torno al recurso del teatro de sombra, ¿sí? Dentro del proyecto psicoexpresivo. Yo soy Rosario Nazar Díaz, profesora de historia, especializada en educación socioemocional, danza terapeuta, formada acá en el Instituto IACE y ahora docente del Instituto IACE. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es el teatro de sombra? Características del teatro de sombra, diferentes usos, propiedades terapéuticas, uso en proyectos psicoexpresivos y preguntas terapéuticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el teatro de forma? De sombras, perdón. Es una forma de teatro en la que las figuras, personajes o escenas son proyectadas como sombras sobre una pantalla. En lugar de mostrar a los actores o personajes en su forma real, el teatro de sombra utiliza siluetas y sombras para crear una atmósfera misteriosa, simbólica y poética, ¿sí? Desde ahí tenemos entonces que el teatro de sombra se distancia a lo que es el teatro propiamente tal, porque vamos a trabajar no de manera directa, ya sea con con las personas, con los objetos del escenario, sino que vamos a trabajar con las sombras de todo ello, ¿sí? Desde ahí entonces que tenemos que el teatro de sombra toma una atmósfera más misteriosa, ¿no? Simbólica, poética, nos expresa algo que va mucho más allá de eso que estamos viendo, ¿no? Porque eso que estamos viendo en realidad no lo estamos viendo directamente, ¿sí? Y desde ahí entonces que podemos tomar de manera em, terapéutica, ¿no? Esta sombra, ¿bien? Entonces, ¿qué son las características del teatro de sombra? Es importante tener en cuenta las características porque si es que vamos a trabajar con el teatro de sombra en proyectos psicoexpresivos, tenemos que saber todo lo que necesitamos para que efectivamente el teatro de sombra sea llevado a cabo en su totalidad, ¿no? Que podamos trabajar con él sin tener como problemas en el camino, lo cual no nos permita vivenciar de manera total y global esta experiencia del teatro de sombras. Bien, entonces, primero es proyección de siluetas. Estas sombras pueden ser creadas con figuras recortadas en materiales opacos como papel o cuero o mediante el uso de muñecos tridimensionales, ¿sí? Es decir, em, tenemos que estamos proyectando siluetas, ¿no? Entonces podemos utilizar distintos elementos que nos ayuden a proyectar esta silueta. También, por supuesto, acá yo quise poner una imagen, puede ser nuestro propio cuerpo, ¿no? Como forma de proyectar también ahí la sombra de nosotros mismos, de nosotras mismas, lo cual también, por supuesto, que puede tener un trabajo terapéutico bastante potente y profundo, ¿no? El uso de luz, la luz intensa y focalizada proyecta las siluetas de los objetos sobre una pantalla. Importante entender que necesitamos una luz que nos ayude, ¿no? Y que sea justo lo que se necesita para poder proyectar una sombra, ¿sí? En ese sentido también tenemos que cuidar la luz del entorno, no solamente la luz que utilizamos para la sombra, sino la luz también que está en el espacio. La narrativa visual, la narrativa que se construye visualmente a través de las sombras y las proyecciones, lo que hace que este tipo de teatro sea muy visual y evocador. Es decir, acá es importantísimo entender porque una de las grandes potencialidades terapéuticas de este recurso es efectivamente que no tiene no se tiene que usar sí o sí la voz, ¿sí? No le tenemos que entregar sí o sí diálogos a esta sombra, sino tan solo con la forma y su movimiento, ya nosotros podemos trabajar como un recurso psicoexpresivo, ¿no? Entonces vamos a ver que lo que más trabajamos acá es la narrativa visual, ¿sí? Lo cual evidentemente tiene, nosotros sabiendo esto, lo podemos utilizar a nuestro favor desde el objetivo terapéutico, ¿sí? La pantalla de superficie, la pantalla es el lugar donde las sombras son proyectadas y puede ser una tela blanca, una pared o cualquier superficie translúcida que permita que las sombras sean claramente visibles, ¿sí? Esto también es importantísimo, no podemos tener un espacio para poder proyectar las sombras, pero que tenga otras imágenes, por ejemplo, o que no se vea bien, ¿no? O que sea muy oscuro. Entonces ahí tenemos que trabajar para tener la certeza de que aquello que vamos a proyectar se va a ver de la manera que necesitamos que sea.
Estilo artístico y cultural. El teatro de sombras tiene una rica tradición en varias culturas alrededor del mundo, como China, Turquía e Indonesia. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante entender que el teatro de sombras tiene toda una base, un origen cultural muy rico, muy profundo. Entonces, claro, nosotros desde el mundo occidental no tenemos esa conexión, ¿no? Cultural con este teatro de sombra, pero sí quizás nos puede tocar trabajar con personas que sí tienen esa conexión. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque si es que yo trabajo con personas que pueden venir de una cultura en donde el teatro de sombras tiene otro significado también, ¿no? Tiene otra connotación. Bueno, importante saberlo para poder utilizarlo a nuestro favor. Bien, entonces, uso del teatro de sombras. Tenemos que puede ser utilizado en cuentacuentos, en educación, como arte contemporáneo, en contextos terapéuticos, ¿bien? Es decir, el teatro de sombras, por supuesto que es algo que em, su origen no es terapéutico, ¿sí? Como podemos ver otros tipos de recursos. Pero el recurso del teatro de sombra es un recurso que nosotros traemos dentro del contexto terapéutico porque sabemos que mirar la sombra y todo lo que la sombra nos puede evocar es algo que muchas veces nos ayuda a poder proyectar y a poder sacar aquello que tenemos dentro, como lo vamos a ver después en las propiedades terapéuticas. ¿Bien? Entonces tenemos que el uso del teatro de sombra en realidad es bastante variado y bueno, también al trabajar muchas veces con el cuerpo y con la capacidad que tenemos de gestionar esta propia sombra desde nosotros mismos, en el ámbito educativo también es muy rico, ¿no? Porque en el fondo nos permite, desde, por ejemplo, ahí quise poner esa imagen, ¿no? Desde los niños nos permite explorar a partir del movimiento y del propio cuerpo, ¿no? Y de alguna manera ir descubriendo o ir descubriéndonos desde otros espacios. Entonces, desde ese lugar, si bien no es 100% terapéutico, ¿no? Pero sí a un nivel educativo también es muy provechoso el teatro de sombras porque nos lleva mucho más allá al solo hecho de contar una historia, ¿no? Nos conecta. Con múltiples posibilidades, ¿se entiende? Y desde ahí entonces también es que se utiliza bastante en educación también, ¿no? Como arte contemporáneo también se pueden crear imágenes y formas maravillosas a través de la sombra y eso por supuesto que también es utilizado desde el arte, ¿no? Desde la estética, desde la belleza. Entonces, ¿cuáles son las propiedades terapéuticas? Primero, fomenta el autoconocimiento y la introspección. A través de la creación y manipulación de figuras y sombras, los participantes pueden proyectar aspectos de sí mismos que de otra manera no reconocerían o comprenderían plenamente, ¿sí? Es decir, la sombra nos permite proyectar algo que tenemos dentro y de alguna manera somos nosotros mismos quienes lo estamos proyectando. A diferencia de otros recursos que nosotros podemos ver en esos otros recursos que están fuera de mí, aquello que yo tengo dentro, acá soy yo mismo quien proyecto eso que está dentro mío, ¿bien? Y desde ahí entonces que adquiere un potencial que nos lleva a la introspección, ¿no? A ver qué es lo que tengo yo y de qué manera puedo ir sacándolo y de qué manera puedo ir manipulando eso también, porque la sombra tiene esa gracia, ¿no? Que la podemos ir manipulando en el momento, ¿no? Y podemos ir cambiando, transformando, y no va a ser algo bueno o malo, sino sencillamente puedo ir jugando con esa transformación. Facilita la expresión emocional, proporciona una vía no verbal para expresar emociones y pensamientos complejos. Dado que los participantes no tienen que usar su voz directamente, pueden proyectar sus emociones a través de las figuras, lo que les permite liberar sentimientos que pueden ser difíciles de expresar con palabras. ¿Sí? Esto también es súper importante porque la sombra, como mencioné en un principio, no requiere de un diálogo con palabras, ¿no? Para poder entender la sombra, ¿no? Para poder recibir el mensaje de esa sombra. Y desde ahí entonces es que nos puede servir para personas que tienen este bloqueo, ¿no es cierto?, de la expresión verbal y darles este espacio que puede ser algo mucho más cómodo, pero también lo contrario, para personas que
tal vez solamente saben expresarse de manera verbal, bueno, ayudarlos a desarrollar esta otra forma de expresar, ¿no? Porque también a partir de las formas y movimientos podemos llegar también a otro, a otro nivel de comprensión, ¿no? Que va distinto, que es distinto al de las palabras. Proporciona distancia emocional, ofrece una forma de distanciamiento terapéutico en la que los pacientes pueden abordar temas difíciles de manera más objetiva. Al utilizar figuras y sombras en lugar de enfrentarse directamente a una situación o emoción, los participantes pueden explorar sus sentimientos de una manera más segura y menos amenazante, ¿sí? Es decir, al proyectar eso que está dentro mío, pero que está fuera, ¿no? Me permite a mí atreverme más a indagar, ¿no? Y a poder ver eso que estoy sintiendo, pero desde un lugar más distante. Bien. Fortalece la comunicación no verbal a través de la sombra. Los participantes aprenden a comunicar sus sentimientos, deseos y pensamientos sin necesidad de palabra, lo cual es útil en casos de personas con dificultad de comunicación o que no se sienten cómodas compartiendo verbalmente emociones, ¿sí? Entonces también es importante recordar este quizás es el gran plus, por decirlo de alguna manera, que tiene la sombra, ¿no? Que es algo que nos permite conectar con nosotros mismos, pero no desde la palabra, no desde, el ponerle nombre a algo, ¿no? No desde encasillar algo, no desde clasificar algo, sino sencillamente desde mostrar aquello, ¿sí? Y aumenta la confianza y la autoestima, da a los participantes el control sobre sus historias y les permite experimentar un sentido de logro al ver el producto final de su creatividad. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Que la sombra te da el control de hacer y de deshacer. Y al mismo tiempo de la sombra tenemos otra expectativa, ¿no? No está esta idea de que la sombra tiene que ser bonita o de que esto es bonito o feo, o que esto me quedó bien o que esto me quedó mal. La sombra sencillamente es. Y yo puedo ir jugando con la sombra y puedo ir transformando la sombra de manera inmediata y sin consecuencias, por decirlo así, ¿no? Entonces, de esa manera, da al expresante ese control sobre aquello que está creando y desde ese lugar entonces puede ir transformando y puede ir expresando desde de un lugar mucho más seguro, ¿no? Y eso entonces por supuesto que va ayudando a mejorar la confianza y el autoestima. Entonces, ¿en qué tipo de proyectos expresivos los podemos utilizar? Es muy provechoso para poder trabajar en grupo, ¿sí? Por eso yo puse acá terapia familiar, fomentar el trabajo en equipo, porque me permite dialogar con otras sombras, pero no desde la manera común y corriente que lo hacemos, sino desde la forma, desde la sombra, ¿no? Y de ese lugar entonces nos permite llegar y conectar a personas, ¿no? Desde lugares que comúnmente no lo hacen. También es muy provechoso para poder trabajar en mindfulness y relajación a partir de la sombra. ¿Por qué? Porque la sombra me requiere, ¿no? Que yo esté atenta plenamente a aquello que estoy viendo y todo lo demás pierde relevancia, ¿no? Entonces, de ahí es una posibilidad de estar aquí en el ahora, en el presente, y yo puedo, por ejemplo, hacer una meditación guiada a partir de sombras, ¿no? Y de desde ahí también conectar, o puede ser también una meditación, por ejemplo, activa a partir de sombras, ¿no? De ir creando, pero siempre llegando o llevando, perdón, al aquí y a la hora. También bloqueos emocionales, por supuesto, aquello que está dentro mío que no soy capaz de muchas veces no solo de expresar, sino tampoco de ver, me permito entonces expresarlo a través de la sombra y de una manera muchas veces poco consciente, ¿no? Pero es aquello que va saliendo. Y por eso es tan importante hacer el trabajo a partir de las preguntas terapéuticas, ¿no? Porque solamente a través de las preguntas terapéuticas que yo puedo ir guiando este recurso a un potencial terapéutico, ¿sí? Entonces acá, bueno, depende por supuesto de qué momento de la sesión estemos utilizando este recurso y de qué momento de todo el taller, ¿no es cierto?, de todo el proyecto nosotros estemos utilizando este recurso y para poder seleccionar y crear aquellas preguntas que sean más pertinentes. Yo acá puse algunas, voy a leer un par. ¿Cómo se siente la figura o sombra que has creado? ¿Está estática o en movimiento? Si tu sombra pudiera hablar, ¿qué crees que diría sobre lo que sientes ahora?
¿Qué parte de ti siente más libre cuando trabajas con las sombras? ¿Qué sombra tiene la energía que sientes reprimida o acumulada en tu interior? ¿Qué figura de sombra representa un aspecto de ti que nunca has mostrado antes? ¿Cómo puedes llevar lo que has descubierto hoy en las sombras de tu vida diaria? ¿Sí? Entonces es importante siempre ir conectando la sombra con el objetivo terapéutico. ¿Y cómo conecto con el objetivo terapéutico? No directamente, ¿no? Sino llevando a los aspectos de la vida en que ese objetivo terapéutico se puede trabajar, ¿bien? Y esa es la clave entonces para poder elegir las mejores preguntas terapéuticas. Bien, muchas gracias y bueno, confiamos en que poco a poco vamos a ir utilizando este recurso, ¿no? Lo vamos a ir integrando en nuestros proyectos psicoexpresivos, abriéndonos a las múltiples posibilidades que nos entrega este recurso, el teatro de sombras, para poder trabajar con nuestras expresantes y nuestros expresantes. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.